El sol del mediodía entraba a raudales por los ventanales de la sala, proyectando manchas de luz cálida sobre el entarimado de madera. Rin, Geto y Miguel acababan de regresar del campo de entrenamiento. Nanako y Mimiko ya estaban sentadas a la mesa, comiendo a pequeños bocados los panecillos al vapor que Miguel les había guardado especialmente por la mañana. Los platos sobre la mesa eran sencillos. Un salteado de verduras de temporada, un cuenco de sopa de tomate con huevo y los panecillos de flor que habían sobrado del desayuno. Pero todo ello desprendía esa calidez hogareña tan reconfortante. Rin llevaba toda la mañana con el estómago vacío. Tomó los palillos y comió con rapidez, vaciando el cuenco de arroz en cuestión de minutos sin dejar ni una gota de sopa. Al dejar los palillos, se levantó de inmediato, agarró a Miguel, que apenas había posado su cuenco, y lo llevó hacia la puerta. Señor Miguel, vamos rápido al campo de entrenamiento. ¿No dijo que hoy me enseñaría técnicas de combate? Miguel, arrastrado por el tirón, negó con la cabeza con desamparo. Chico, has estado en movimiento toda la mañana, ¿no puedes tomarte un respiro? ¿Ni siquiera tienes tiempo para beber un poco de agua? No hace falta, no hace falta. Rin estaba rebosante de energía. No estoy cansado en absoluto. Ahora mismo tengo toda la vitalidad, es el momento perfecto para practicar combate. Al ver su impaciencia, Miguel no pudo negarse. Se dio la vuelta, cogió una fiambrera de madera de la cocina y siguió a Rin hacia el campo de entrenamiento. Está bien, está bien. Pero si te fatigas a mitad del ejercicio, no te fuerces. Mientras las dos siluetas se alejaban en la distancia, Nanako dejó el panecillo. Mirando hacia el umbral, no pudo evitar suspirar dirigiéndose a Geto. ¿Qué energía tiene, de verdad? Lleva desde esta mañana dándole sin parar y ni siquiera parece cansado. Nos da una presión terrible a todas nosotras cada día. Mimiko, sentada a su lado, asintió también. Se frotó los ojos y se quejó. Exactamente. Esta mañana, desde mi habitación, se oían los ruidos del campo de entrenamiento, todo ese estrépito y golpeteo. Era tan ruidoso que no podía dormir. Me costó un esfuerzo enorme quedarme en la cama hasta ahora. Geto, sentado en su silla, golpeteaba la mesa con la yema de los dedos. Observando la actitud perezosa de las dos hermanas, esbozó una sonrisa y las provocó. ¿Qué tal? Al ver a Rin esforzarse tanto, ¿no sienten un poco de motivación? ¿Por qué no van también y aprovechan que Miguel está aquí para que les enseñe algo de artes marciales? Practiquen más y tendrán más posibilidades de sobrevivir cuando se enfrenten a espíritus malditos en el futuro. En cuanto lo dijo, la expresión de las hermanas cambió al instante, y empezaron a poner excusas sin demora. Acabo de recordar que no he terminado mi partida. Tengo que ganarla hoy. Nanako saltó de su asiento y salió corriendo hacia su habitación, temiendo que si se retrasaba un segundo la arrastrarían a entrenar. Mimiko la siguió de cerca, gritando mientras subía las escaleras. Todavía tengo que ver el programa que no terminé ayer. Hoy estrenan un episodio nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, las dos figuras desaparecieron al final de la escalera, dejando solo el eco de pasos apresurados. Geto miró la sala vacía y sonrió con impotencia, aunque en sus ojos se ocultaba un dejo de indulgencia. En realidad, las habilidades de Nanako y Mimiko no eran malas. Después de todo, él mismo las había criado, y su talento para el jujutsu era aceptable. Pero no todo el mundo era como Rin, que poseía un talento muy por encima de la media y además la voluntad de esforzarse con ahínco. Rin se entregaba por completo en cada sesión de entrenamiento, y su progreso era asombroso. Lo que ayer apenas lograba manejar, hoy ya lo ejecutaba con destreza. Incluso Geto encontraba sorprendente ese ritmo de crecimiento. Para la mayoría de los hechiceros, una vez alcanzado cierto nivel, el avance se ralentiza considerablemente. Para seguir adelante, deben recurrir a años de entrenamiento extenuante, puliendo sus técnicas y acumulando energía maldita poco a poco. Nanako y Mimiko solo tenían 15 años, al fin y al cabo, la edad en la que solo se quiere jugar. No quería presionarlas demasiado. Era mejor dejar que las cosas siguieran su curso natural. Esperar a que ellas mismas tomaran conciencia y entrenaran voluntariamente sería mucho más efectivo que forzarlas. Geto recogió los cuencos y palillos de la mesa y caminó lentamente hacia la cocina. La luz del sol fuera de la ventana era perfecta, y todo irradiaba una sensación de estabilidad. Suspiró con suavidad, aunque en su interior sabía con claridad. El crecimiento de Rin podría ser incluso más rápido de lo que había imaginado, y esa velocidad permitiría que sus planes se hicieran realidad antes de lo previsto. El sendero de grava que llevaba al campo de entrenamiento estaba bordeado por varios cerezos en flor.
La luz de la tarde se filtraba entre las ramas y las hojas, proyectando sombras moteadas en el suelo. Rin y Miguel caminaban uno al lado del otro. La fiambrera de madera en la mano de Miguel se balanceaba suavemente, y las rodajas de manzana en su interior tintineaban de vez en cuando. Tras un momento de silencio, Miguel habló primero, con tono casual. Rin, ¿qué opinas de esas dos chicas, Nanako y Mimiko? Siempre tengo la sensación de que no te gusta mucho interactuar con ellas. Normalmente, después del entrenamiento, cuando quieren charlar contigo, siempre encuentras una excusa para esquivarlas. Al oír la pregunta, Rin titubeó en su paso. Levantó la vista hacia la puerta del campo de entrenamiento en la distancia, luego bajó la cabeza para patear una pequeña piedra a sus pies. Reflexionó unos segundos antes de responder. No es que no me caigan bien, es que siento que no tengo mucho en común con ellas. Hizo una pausa y añadió. A ellas les gusta hablar de los últimos juegos y programas de televisión, mientras que yo suelo estar entrenando o dándole vueltas a mi técnica maldita. Realmente no tenemos muchos temas de conversación. Miguel asintió y sonrió con profundo entendimiento. Es cierto. Tú, chico, pasas el día entero luchando contra espíritus malditos o obsesionado con tu técnica maldita. Tu agenda e intereses no encajan con los de esas dos chicas tan vivarachas. A su edad, están en la época en la que más les gusta divertirse, mientras que tú actúas más como un veterano que incluso el propio Geto. Sería un milagro que tuvieran algo en común. Rin sonrió junto a él, sin añadir nada más, aunque sus ojos se ensombrecieron ligeramente. En realidad, había mentido. No era que no tuvieran puntos en común, era que evitaba a propósito entablar relaciones profundas con Nanako y Mimiko. Y no solo con ellas, aparte de Geto, Miguel y Larue, mantenía en secreto cierta distancia con el resto del culto a la estrella plasma. La raíz de ese distanciamiento no era una simple diferencia de intereses, sino un abismo insalvable en sus ideales. Recordaba claramente que, la última vez que pasó junto a la sala de reuniones, escuchó por casualidad a varios ejecutivos discutiendo cómo erradicar a la escoria de los no hechiceros. La frialdad y la crueldad en sus voces le apretaron el corazón. Otra vez, Nanako le dijo emocionada a Mimiko. Cuando el señor Geto derribe el mundo actual, podremos hacer lo que queramos con esa gente común que desprecia a los hechiceros. Esa malicia tan natural lo hizo apartarse instintivamente del resto de la conversación. Las mentalidades de los ejecutivos del culto a la estrella plasma eran, en realidad, bastante diversas. Larue seguía a Geto porque, en sus inicios, había recibido favores de él y admiraba su fuerza. Solo quería acompañarlo para alcanzar la cima y no estaba tan obsesionado con la ideología de eliminar a los no hechiceros. Miguel era más simple. Se sentía atraído por el carisma de Geto y creía que seguir a alguien así lo llevaría a grandes cosas. En cuanto a lo que hacían exactamente, no reflexionaba mucho al respecto. Pero el resto, incluidos Nanako y Mimiko, se sentían profundamente atraídos por la ideología de Geto de eliminar a los no hechiceros y hacer que los hechiceros sean la corriente principal. En sus ojos, los humanos comunes eran escoria que los arrastraba y la fuente de los espíritus malditos. Eliminarlos era un medio necesario para purificar el mundo. Rin simplemente no podía estar de acuerdo con una ideología tan extrema. Antes de transmigrar, él era una persona común y corriente. Sabía que la mayoría de los no hechiceros eran gente normal viviendo una vida normal. No habían hecho nada malo y no deberían ser considerados obstáculos que debían ser eliminados. Sin embargo, no podía expresar ese desacuerdo. El culto a la estrella plasma era la sangre vital de Geto, y la gente de allí eran sus compañeros. Si mostraba siquiera un ápice de oposición, no solo lo tratarían como un forastero, sino que también pondría a Geto en una situación difícil. Geto lo había ayudado demasiado. A controlar la energía maldita, a conseguir recursos de entrenamiento, a organizar el sistema de espíritus malditos, e incluso a guiarlo con paciencia cuando estaba perdido. Rin guardaba esa gratitud en su corazón. Sabía con certeza que algún día lucharía por Geto. Pero el simple hecho de pensar en luchar por el objetivo de eliminar a la gente común le oprimía el pecho. Por ahora, solo podía esforzarse por volverse más fuerte. Más fuerte para tener la capacidad de protegerse a sí mismo, más fuerte para poder salir ileso de las tormentas que vendrían, y más fuerte incluso para, quizás tener la oportunidad de hacer cambiar de opinión a Geto. A veces pensaba en el pasado que Geto mencionaba de vez en cuando. Aquel Geto que luchaba codo a codo con Gojo Satoru y quería proteger a los no hechiceros. No sabía qué había hecho que Geto se convirtiera en lo que era ahora, pero siempre albergaba una esperanza secreta en su corazón.
Quizás algún día podría ayudarlo a encontrar su yo original, para que aquel Geto amable y decidido pudiera regresar. ¿En qué estás pensando? Ya casi llegamos al campo de entrenamiento y todavía estás distraído. La voz de Miguel lo trajo de vuelta a la realidad. Rin salió de su ensimismamiento. Levantó la vista y vio la puerta de hierro del campo justo frente a él. Sacudió la cabeza para apartar los pensamientos que lo inquietaban, y su tono volvió a ser ligero. Nada, solo me preguntaba qué técnica de combate me vas a enseñar ahora. ¿Será tu especialidad, el golpe de codo? No corras, primero déjame enseñarte lo que es recibir una paliza básica. Miguel se rió y le dio una palmada en el hombro, para luego empujar la puerta de hierro del campo de entrenamiento. Hoy te haré entender que la fuerza bruta no sirve de nada. El combate es cuestión de técnica y oportunidad. Si no puedes seguir el ritmo, no vengas llorando por el dolor. No te preocupes, no le tengo miedo al dolor. Rin lo siguió al interior del campo, dejando a un lado el peso que llevaba en el corazón. Sabía que pensar demasiado ahora no servía de nada. Solo volviéndose más fuerte tendría derecho a elegir en la encrucijada del futuro, ya fuera por sí mismo o por el Geto que deseaba salvar. En cuanto Rin pisó el campo de entrenamiento, su mirada se posó en la fiambrera de madera que el señor Miguel llevaba en la mano, y la pregunta que había estado guardando todo ese tiempo finalmente brotó. «Jefe, ¿por qué sigue cargando esa fiambrera? ¿No comió lo suficiente en el almuerzo?» El señor Miguel lo miró con curiosidad, alzó una ceja y tocó la fiambrera. «Claro que comí suficiente. Esto no es comida, es material de enseñanza para que practiques el control de la energía maldita. Y otra cosa, ¿por qué me llamas jefe? Antes me decías señor Miguel». El corazón de Rin dio un vuelco. No podía decirle que sentía que la actitud del señor Miguel se parecía demasiado a la de Kobe, y que jefe le había salido naturalmente. Se rió para disimular y se rascó la cabeza para desviar la atención. «Ah, es que siento que jefe suena más cercano y mucho más cómodo que señor. ¿No le gusta? Creo que este título le sienta perfectamente, es imponente y con estilo». El señor Miguel se divirtió con sus palabras y soltó una carcajada, dándole una palmada en el hombro. «Bueno, llámame como quieras». Pensando que debía haber sido conquistado por su aura de maestro del combate, caminó directamente hacia una mesa de piedra en la esquina del campo, colocó la fiambrera sobre ella y la abrió. Rin se acercó a mirar y se quedó atónito. La capa superior de la fiambrera estaba cubierta de blancos y esponjosos trozos de tofu, todavía humeantes, mientras que la capa inferior contenía una caja llena de nueces con cáscaras duras y brillantes. Se giró hacia el señor Miguel, con los ojos llenos de desconfianza. «Oiga, jefe, ¿está seguro de que estos dos son equipos de entrenamiento? ¿No serán ingredientes que acaba de coger de la cocina y piensa a tomarse un tentempié después del entrenamiento? ¿Qué sabrás tú, muchacho?» El señor Miguel levantó la mano y le dio un golpecito en la frente, ni muy fuerte ni muy suave. «No subestimes este tofu y estas nueces. Si logras usarlos bien, tu control de la energía maldita mejorará enormemente». Al ver que Rin seguía sin convencerse, Miguel cogió un trozo de tofu y le preguntó. «Déjame probarte primero. Si quieres hacer más duro el arma que tienes en la mano, ¿qué debes hacer?» «Eso es fácil, ¿no? Solo hay que inyectar energía maldita directamente en el arma». Rin respondió sin pensar. Era conocimiento básico para los hechiceros, como inyectar energía en un cuchillo para afilarlo o en un escudo para aumentar su defensa. ¿Y si inyectas demasiada energía? ¿Qué ocurre?, preguntó Miguel de nuevo, pellizcando suavemente el tofu con la yema de los dedos, con una mirada que denotaba un examen. «El arma se rompe». Rin respondió con más decisión aún. «El exceso de energía maldita hará explotar el arma». «Así es». Miguel asintió, y su tono se volvió serio. «La energía maldita parece controlable, pero en esencia es muy violenta. Las armas de acero comunes necesitan ser inyectadas con mucha cautela, por miedo a dañarlas si no se controla bien, y mucho menos algo tan blando y frágil como el tofu. Si le inyectas energía, aunque sea un poquito de más, se hará añicos directamente. Un poquito de menos, y no logrará el efecto de refuerzo». Dicho esto, Miguel comenzó a inyectar lentamente energía maldita en el tofu que tenía en la mano. Rin pudo ver con claridad cómo un tenue halo de energía envolvía el tofu. El bloque, que antes era blando, se fue endureciendo poco a poco, con su superficie brillando tenuemente, pero sin sufrir ningún daño. Si controlas bien esta fuerza, el tofu no se romperá, y la energía maldita puede incluso aumentar su dureza. Aunque no se compara con el acero, es más que suficiente para partir una nuez.
Mientras hablaba, Miguel tomó una nuez de la capa inferior de la fiambrera y la colocó sobre la mesa de piedra. Acto seguido, alzó la mano y golpeó con fuerza la nuez con el tofu envuelto en energía. Con un crujido seco, la cáscara de la nuez se hizo añicos al instante, y los granos se esparcieron sobre la mesa. El trozo de tofu, sin embargo, rebotó intacto y cayó sobre la piedra, sin una sola grieta. Los ojos de Rin se abrieron con asombro. Se inclinó rápidamente, recogió el tofu y lo tocó. Seguía siendo suave al tacto, pero con una sutil resistencia, nada que ver con algo capaz de romper una nuez. Este tipo de entrenamiento se basa en el control fino de la energía maldita. Miguel volvió a colocar el tofu en la fiambrera y miró a Rin. Cuando antes lanzabas el revólver y la riflería, desperdiciabas tanta energía porque tu control era demasiado tosco. No conocías el equilibrio adecuado entre liberar y contener. Una vez que puedas proteger el tofu con energía maldita para romper una nuez como he hecho yo, y mantener el tofu perfectamente intacto, entonces al liberar una técnica maldita podrás controlar con precisión la salida de energía. Esto no solo reducirá enormemente el consumo, sino que también concentrará más el poder de tus balas de energía, aumentando, por ejemplo, la capacidad de perforación del revólver. Rin lo comprendió de repente. Cogió rápidamente un trozo de tofu de la fiambrera e intentó inyectarle energía como había hecho Miguel. Pero en cuanto aplicó fuerza, el tofu se partió con un chasquido en su mano, dejándole las manos cubiertas de migajas. ¿Qué prisa tienes? Tómate tu tiempo. Miguel sonrió y le ofreció un pañuelo. Primero siente el flujo de energía dentro del tofu. No pienses en fortalecerlo, piensa en sostenerlo, como si sostuvieras agua en las palmas. No puedes dejar que el agua se derrame, pero tampoco puedes apretar tanto que se escape. Rin asintió, cogió otro trozo de tofu, respiró hondo e inyectó energía lentamente. Esta vez no se apresuró a aplicar fuerza, sino que se concentró en sentir el contacto entre la energía y el tofu. Efectivamente, cuando la energía se volvía suave, el tofu ya no se rompía, sino que era envuelto poco a poco por la energía y adquiría una textura ligeramente firme. Pero en cuanto la energía en la punta de sus dedos se desviaba un poco, el tofu, que había estado envuelto en un halo suave, se deshacía al instante con un chasquido, cubriendo sus manos de blancos restos. Miró los fragmentos en su palma y frunció ligeramente el ceño. Claramente había estado a punto de conseguirlo, logrando que la energía fluyera a lo largo de la textura del tofu, pero con una mínima distracción, la energía se descontroló y el tofu se rompió. Parece que este trabajo tan delicado no se puede hacer con prisas. Rin suspiró, se limpió los restos de tofu de las manos y cogió un trozo nuevo de la fiambrera. Sabía que este tipo de técnica de control de energía no tenía atajos. Solo podía confiar en intentos repetidos, encontrando los límites de la fuerza a través del fracaso. Un poco de más y se rompía, un poco de menos y se quedaba blando. La diferencia residía en ese milímetro de control. Al verlo intentar una y otra vez, y fracasar una y otra vez, con finas gotas de sudor asomando en su frente, Miguel se acercó y le dio una palmada en el hombro, con tono reconfortante. No tengas prisa. No es una tarea que tengas que completar hoy. Tampoco esperes dominarlo en un solo día. A mí me llevó varios años de práctica encontrar el equilibrio entre la energía maldita y los objetos blandos para dominar esta técnica. Señaló el tofu que quedaba en la fiambrera y continuó. Hoy te enseño el método para que sepas en qué dirección practicar el control fino. Después del entrenamiento de combate de hoy, si tienes tiempo, llévate unos trozos de tofu para experimentar. Si no tienes tiempo, no pasa nada. Tómalo con calma. Esta técnica es para ti mismo. Dominarla un día antes o un día después no afectará al entrenamiento actual. Tras una pausa, Miguel cambió de tema, y su mirada se volvió seria. Nuestra tarea principal hoy sigue siendo el entrenamiento de combate. Aunque tus técnicas físicas anteriores podían enfrentarse a espíritus malditos, se basaban puramente en la fuerza bruta, sin verdadera técnica. Eso puede funcionar contra esos espíritus malditos torpes, pero cuando te enfrentes a verdaderos expertos, descubrirás que tus técnicas físicas son completamente inútiles. Al oír esto, Rin dejó inmediatamente el tofu que tenía en la mano, enderezó su cuerpo y sus ojos recuperaron el enfoque. Bien. Empecemos el entrenamiento ahora mismo. La frustración que le había causado el tofu hecho trizas fue reemplazada al instante por la expectativa de las técnicas de combate. Sabía muy bien que, en comparación con el control de la energía, que requería un refinamiento a largo plazo, el entrenamiento de combate inmediato mejoraría su capacidad práctica mucho más rápido. Las horas de la tarde pasaron volando entre una lluvia de puñetazos y patadas.
Las lecciones de combate de Miguel no tenían palabras superfluas, y se ceñían al principio más directo y brutal. Entrenar a través del combate real. En sus palabras. Solo en un enfrentamiento real sabrás dónde eres lento para esquivar, donde tus golpes son imprecisos, y tus debilidades no podrán ocultarse, permitiendo que sean corregidas adecuadamente. Este entrenamiento fue específico desde el principio, y Miguel prohibió explícitamente a Rin usar el Sharingan. Era una decisión que habían acordado con su gurú Geto de antemano. La habilidad de percepción del Sharingan era ciertamente increíble, permitiendo a Rin seguir movimientos a alta velocidad y ver las debilidades de un oponente. Sin embargo, ese truco también albergaba un defecto fatal. Su habilidad no podía crecer mediante la práctica adquirida. A menos que se desbloqueara una evolución de nivel superior, el límite actual de su percepción era el punto final. Más importante aún, el efecto auxiliar del Sharingan variaba con la fuerza del usuario. Cuanto más fuerte era la persona, más podía aprovechar sus ventajas. Por el contrario, cuando era débil, incluso con el Sharingan, quizás no lograra conectar los golpes que veía. Geto temía que Rin se volviera demasiado dependiente de esa fuerza externa, por lo que estableció la regla de entrenamiento deshabilitado: desactivar el entrenamiento, únicamente para pulir al máximo las habilidades físicas básicas y las técnicas de combate de Rin sin ayuda. Después de perder el truco preventivo del Sharingan, las deficiencias en el combate físico de Rin quedaron expuestas al instante. Aunque su constitución era comparable a la de un espíritu maldito de grado especial, la fuerza física de Miguel no era en absoluto inferior a la suya. Sumado a décadas de inmersión en entrenamiento de combate, técnicas y flexibilidad, Rin estaba completamente suprimido sin posibilidad de contraatacar. La zancada de Miguel era tan ligera como si estuviera bailando. Incluso podía tomarse un momento para darle una palmada en la nuca mientras esquivaba. Cada golpe de codo caía precisamente en los huecos defensivos de Rin, y cada bloqueo le dejaba el brazo entumecido. Durante todo el combate, Rin fue golpeado hasta perder la paciencia. Cuando finalmente se derrumbó en el suelo, apenas tenía fuerzas para levantar el brazo, sintiendo como si sus órganos internos se revolvieran, con un solo pensamiento en mente: huele. Solo entonces fue testigo de verdad de la destreza de Miguel. Su constitución ya formidable, combinada con el refuerzo corporal de su técnica maldita, himno de oración, le otorgaba una ventaja abrumadora en velocidad, fuerza y reacción. Sobre todo ese característico golpe de codo, que se sentía como ser golpeado por un martillo pesado, con un dolor sordo que se filtraba hasta los huesos a través de las costuras. «Oh, ya te rindes». Miguel se agachó a su lado, con un tono lleno de satisfacción. ¿Quién fue el que esta tarde se daba palmadas en el pecho diciendo: «Jefe, cuidado con no hacerme daño»? Llevamos peleando un buen rato y ni siquiera he sudado. Rin puso los ojos en blanco con esfuerzo, usando su último aliento para hacerle un gesto obsceno, con la voz ronca como si rozara papel de lija. Sin vergüenza me prohíbes usar el Sharingan, pero tú activas tu técnica maldita más contento que nadie, y encima te atreves a burlarte de mí. Miguel se rió al oírlo, y adoptó deliberadamente una expresión de dolor fingido. Ay, ¿por qué no reconoces mis buenas intenciones, muchacho? He trabajado duro para entrenarte toda la tarde, enseñándote a esquivar y a pelear, y lo único que piensas es en darme una paliza. Con esa mentalidad tan estrecha, ¿cómo vas a ser un gran guerrero en el futuro? Luego suspiró de manera exagerada, con los ojos casi enrojecidos. Maldición, hasta se ha aprendido el pua. Rin se enfureció, pero sabía en su interior que Miguel decía la verdad. Como maestro, efectivamente le había enseñado todo lo que sabía. Después de cada derribo, le señalaba sus problemas, desde la posición de los pies hasta el ángulo de los puños, sin ocultar nada. La paliza de esa tarde también hizo reaccionar a Rin por completo. Antes, confiando en la ventaja de su Sharingan, siempre creía que su combate físico era muy fuerte, e incluso se había vuelto un poco arrogante. Pero después de despojarse de esa fuerza externa, se dio cuenta de que su experiencia y técnicas de combate eran simplemente vulnerables. Miguel era el mejor ejemplo. Sin habilidades llamativas, solo confiando en un sólido combate físico y la cooperación con su técnica maldita, podía inmovilizar a Rin en el suelo y darle una paliza. Si se encontraba con un verdadero fuerte, esa fuerza hueca terminaría tarde o temprano en una gran caída. Al ver que Rin no decía nada durante un buen rato, Miguel pensó que estaba enfurruñado y suavizó el tono, queriendo consolarlo. Pero en cuanto se acercó, Rin se incorporó de repente, y sus ojos ya no mostraban el abatimiento anterior, sino una determinación ardiente. Tienes razón, jefe. Miró a Miguel, con tono firme.
Seguiré entrenando hasta que pueda bloquear tus golpes de codo incluso sin el Sharingan. Miguel vio la luz en sus ojos y no pudo evitar sonreír. Este chico no solo tenía buen físico, sino que su resiliencia era como la hierba salvaje, más fuerte después de cada golpe. El resplandor del sol poniente caía sobre ambos. Miguel extendió la mano y ayudó a Rin a levantarse. Bien, esa es la actitud. Entonces entrenemos media hora más. Esta vez te enseñaré cómo esquivar mis golpes de codo. Por la noche, el entrenamiento llegó a su fin. Rin y Miguel caminaban hombro a hombro hacia la cafetería, con sus ropas de entrenamiento empapadas de sudor pegadas al cuerpo, pero sin sentir ninguna incomodidad. Rin recordó la técnica maldita de Miguel por la tarde y no pudo evitar exclamar. Jefe, tu himno de oración es demasiado feroz. Después del refuerzo, es como si activaras un truco. Miguel volvió la cabeza para mirarlo, alzó una ceja y dijo con un tono lleno de ironía. ¿Quieres aprender? Te enseño. Los ojos de Rin se iluminaron, y justo cuando iba a aceptar, vio que Miguel ya estaba riendo. Los dos se miraron y soltaron una carcajada al unísono, y el cansancio y el dolor del entrenamiento de la tarde se desvanecieron sin dejar rastro entre sus risas. El sol poniente alargaba sus sombras, y la amistad entre los hombres se forjaba en silencio en medio de esos combates y esa sinceridad. Durante los meses que siguieron, Suguru Geto y Miguel, como dos hábiles cinceles, se turnaron para someter a Rin a un entrenamiento casi riguroso. Su división del trabajo era clara. Suguru Geto se centraba en el sistema de Jujutsu, desde la manipulación precisa de la energía maldita hasta el uso combinado de la manipulación de espíritus malditos y las técnicas malditas basadas en proyectiles. Incluso seleccionaba personalmente espíritus malditos adecuados para Rin, construyendo una lógica de combate completa de supresión a distancia más asalto cuerpo a cuerpo más asistencia de espíritus malditos. Miguel, por su parte, se dedicaba sin descanso a las debilidades del combate físico de Rin. Desde los ritmos básicos de respiración hasta las técnicas prácticas para enfrentar golpes de codo y esquivar cortes, exigía que Rin interiorizara cada movimiento hasta convertirlo en reflejo. Cualquier desviación mínima en la posición de los pies era corregida severamente mediante simulaciones de combate real. La guía de primer nivel, combinada con el talento de Rin y su esfuerzo casi insano, produjo resultados asombrosos. Su fuerza se disparó como un cohete. El tanque, que antes necesitaba más de 10 segundos para activarse, ahora podía desplegarse en cuestión de segundos. Su control de la energía también había mejorado notablemente. Al romper nueces con tofu, ni una sola migaja salpicaba. Su combate físico había sufrido una transformación total. Pasó de ser completamente dominado por Miguel a poder bloquear perfectamente sus ataques, e incluso encontrar ocasiones para contraatacar. Detrás de este crecimiento estaba el esfuerzo agotador de Rin, día tras día. Suguru Geto, en más de una ocasión, pasó por el campo de entrenamiento en plena noche y vio a Rin todavía practicando técnicas malditas contra el muñeco de hierro, con el sudor formando finos hilos bajo la luz de la luna. Miguel también se quejaba a menudo de que el muchacho incluso practicaba el control de energía con tofu mientras comía, cambiando a la mano izquierda cuando los dedos se le cansaban, sin dejar de entrenar nunca. Suguru Geto había suspirado en varias ocasiones. Rin es el alumno que menos se parece a un ejecutor de tareas que he visto. Los demás ven el entrenamiento como una obligación. Él ve el hacerse más fuerte como un pasatiempo, como si vivir fuera solo para superar sus propios límites. Para evitar que Rin se excediera, Suguru Geto le organizó días de descanso. Aunque Rin insistiera repetidamente en que no necesito descanso, Geto lo apartaba a la fuerza del campo de entrenamiento, ya fuera llevándolo de compras con Nanako y Mimiko o obligándolo a dormir en su habitación. Pero Rin siempre encontraba la manera de entrenar a escondidas. Cuando salía con las dos hermanas, siempre llevaba un trozo de tofu en la mano, practicando el control mientras caminaba, y probaba su energía en los troncos de los árboles mientras esperaba a los demás. Suguru Geto a veces lo sorprendía rompiendo tofu. Justo cuando iba a aconsejarle que descansara, Rin se daba la vuelta y convocaba a un espíritu maldito como sustituto, e incluso sacaba un trozo de tofu de repuesto de su espíritu de almacenamiento, sin querer desperdiciar ni medio minuto. Una vez, Suguru Geto no pudo evitar preguntarle. ¿No te cansas de practicar así todos los días? Rin, que en ese momento estaba concentrado en inyectar energía en el tofu, levantó la vista al oírlo, con los ojos llenos de confusión, como si fuera una pregunta incomprensible. ¿Cansarme? ¿Por qué iba a cansarme? Señaló a Nanako, que jugaba con el teléfono cerca, y mencionó a Mimiko, que veía una serie en el sofá.
Es como Nanako, que juega todos los días, o Mimiko, que ve series todos los días. Cuando haces lo que te gusta, solo sientes alegría, ¿cómo vas a cansarte? En ese momento, Suguru Geto comprendió de repente que Rin quizás no tenía el talento naturalmente invencible de Satoru Gojo, ni esa serenidad de estar en la cima desde que nace. Pero su obsesión por encontrar la alegría en hacerse más fuerte, esa resiliencia que grababa el esfuerzo en sus huesos, estaba destinada a llevarlo a la cima del mundo del Jujutsu. Al ver a Rin bajar la cabeza de nuevo, ajustando con cuidado su energía, un destello de satisfacción cruzó los ojos de Suguru Geto, y esbozó una sonrisa suave. Pero al segundo siguiente, Rin levantó la cabeza y añadió con naturalidad. Es igual que usted, maestro. Usted absorbe espíritus malditos todos los días, planeando cómo lograr sus ideales. ¿Se siente cansado? Esa frase golpeó el corazón de Suguru Geto como un trueno inesperado. La sonrisa en su rostro se congeló al instante, y se quedó paralizado. ¿Cansado? Esa pregunta nunca se la había hecho a sí mismo. Durante 10 años, desde que presenció la ignorancia de los no hechiceros en sus días en la escuela técnica de Jujutsu, hasta que fundó personalmente el culto a la estrella plasma, y luego absorbiendo espíritus malditos y expandiendo su influencia día tras día, hacía tiempo que había convertido crear un mundo para los hechiceros en su único objetivo de existencia. Estaba acostumbrado a manejar asuntos hasta altas horas de la noche, a viajar con espíritus malditos, a ocultar todas sus emociones tras una sonrisa amable, pero nunca había pensado si realmente estaba cansado. Ese día, Suguru Geto no respondió a la pregunta de Rin. Rin tampoco insistió. Al ver su expresión inusual, simplemente guardó el tofu y cambió de tema para hablar del plan de entrenamiento del día siguiente. Pasaron los días, y cuando Larue, Manami, Rikyu y otros ejecutivos del culto a la estrella plasma regresaron de sus misiones en el extranjero, la atmósfera en la base se fue volviendo más pesada. Rin presentía vagamente que cierto plan que Suguru Geto había estado preparando estaba a punto de desplegarse. Y su primera misión oficial se aproximaba en silencio, sin que él lo supiera. El sol del mediodía se filtraba a través de los ventanales de la base del culto a la estrella plasma, proyectando destellos de luz sobre el suelo de la sala de estar. Después de 3 meses de ausencia, Larue, Manami y Neji habían regresado por fin de su misión fuera de la ciudad. Se encontraron en la entrada y caminaron juntos hacia la sala, todavía cubiertos del polvo del viaje. Sus bolsas de almacenamiento de espíritus malditos estaban abultadas, señal inequívoca de que la expedición había sido fructífera. Al empujar la puerta, vieron a Nanako y Mimiko tumbadas en el sofá. Una sujetaba un teléfono jugando, y la otra una tableta viendo una serie. El ruido de la puerta al abrirse sobresaltó a las 2 hermanas. Al levantar la vista y ver que los 3 ejecutivos habían regresado, saltaron del sofá al instante, con los rostros llenos de sorpresa. Nanako se abalanzó hacia Larue, agarrándole el brazo, con su voz clara y nítida. Hermano Larue. Por fin has vuelto. ¿Me trajiste algún regalo? Larue sonrió y le revolvió el pelo, sacando una cajita exquisita de su mochila. Por supuesto. No solo para ti, sino también para Mimiko, e incluso para Rin. Dicho esto, fue sacando varios regalos uno tras otro. Para Nanako, el mando de juego más nuevo. Para Mimiko, una figura de edición limitada de un anime. Y para Rin, un reproductor de cassette DAT. Manami se apoyó en el marco de la puerta, observando la escena bulliciosa, y preguntó con una sonrisa. En los 3 meses que hemos estado fuera, ¿ha pasado algo en la base? ¿Dónde están Geto y Miguel? ¿Por qué no están aquí? Neji asintió en señal de acuerdo, mientras su mirada recorría la sala. Sí, no los hemos visto desde que llegamos. ¿No será que están tramando algún plan otra vez, verdad? ¿Qué planes? Mimiko hizo un puchero, con un tono de queja. Los últimos 3 meses han estado dando vueltas alrededor de Rin. Todos los días, o están en el campo de entrenamiento enseñándole técnicas malditas, o acompañándolo en su entrenamiento de combate. Ni siquiera han tenido tiempo de llevarnos a jugar. Neji intervino. Como ejecutivos, deberían centrarse en las misiones, no en irse a enseñar a un chico que no sabe nada. Su expresión era de gran descontento, como si sintiera que Miguel estaba descuidando sus obligaciones. Los ojos de Larue se iluminaron, y sugirió. Perfecto. Vayamos al campo de entrenamiento a ver qué les han enseñado Geto y Miguel a Rin. Manami asintió de inmediato, con un tono de broma entre dientes. Tenemos que ir. Ese Miguel se ha estado escondiendo en la base haciendo de maestro, obligándome a cubrir varias de sus misiones. Estoy agotada. Hoy tengo que saludarlo como es debido. El grupo se dirigió al campo de entrenamiento charlando y riendo.
Antes de siquiera acercarse, sintieron una presión que hacía palpitar el corazón. Era el aura única de un espíritu maldito de grado especial, pesada y fría, que dificultaba ligeramente la respiración. Acto seguido, un fuerte estruendo llegó desde la dirección del campo, y el suelo tembló ligeramente, como si objetos pesados estuvieran colisionando violentamente. ¿Es esto, el movimiento de un espíritu maldito de grado especial? La expresión de Neji cambió ligeramente, y aceleró el paso. El grupo se miró y se apresuró a abrir la puerta del campo de entrenamiento, pero la escena que vieron los dejó paralizados al instante. En el centro del recinto, un enorme espíritu maldito luchaba ferozmente con un joven. Ese espíritu no era otro que el espíritu maldito de Suguru Geto. Su cuerpo azul verdoso oscuro estaba envuelto en una armadura oxidada, y la katana en su mano se movía con tal densidad que ni una gota de agua podría pasar. Cada corte traía un silbido al cortar el aire, pero el joven esquivaba con agilidad todos los ataques, e incluso encontraba huecos para contraatacar. Y ese joven era Rin. Geto, Suguru y Miguel estaban al borde del campo, ambos observando atentamente el combate, sin siquiera notar cuando entró la gente. No fue hasta que sintieron las miradas detrás de ellos que los dos se giraron. Al ver a Larue y los demás, no mostraron mucha sorpresa. Ya habían recibido la noticia del regreso de los 3 ejecutivos. ¿Ya están de vuelta? Geto Suguru asintió con una sonrisa a modo de saludo. Miguel saludó a Manami con la mano, bromeando ligeramente. Manami, no te habrá agotado esta misión, ¿verdad? Manami puso los ojos en blanco, pero no tuvo ánimo para discutir. Su mirada ya estaba fija en el combate en el centro. El espíritu maldito soltó otro rugido, y su katana barrió horizontalmente hacia la cintura y el abdomen de Rin. Pero Rin, con un toque de puntillas en el suelo, saltó hacia atrás con ligereza, mientras cerraba el puño. Una energía maldita negra y roja se condensó en su puño, estrellándose con fuerza contra el pecho del espíritu. ¡Bang! Con un golpe sordo, el enorme cuerpo del espíritu fue empujado hacia atrás repetidamente por ese puñetazo, e incluso apareció una grieta en su armadura. Confiando en la capacidad de autocuración de un espíritu de grado especial, el espíritu reparó rápidamente su herida, pero los ataques de Rin llegaban como una marea. Puñetazos, golpes de codo, rodillazos, cada golpe pesado y poderoso, obligando al espíritu a ponerse a la defensiva. Lo que más sorprendió a Larue y a los demás fue que Rin no había usado ninguna técnica maldita de principio a fin, ni siquiera había activado el legendario Sharingan. Estaba suprimiendo a un espíritu de grado especial únicamente con combate físico. Hay que tener en cuenta que, aunque el espíritu no tuviera técnicas malditas complejas y solo luchara con fuerza y resistencia física, el título de grado especial implicaba una barrera de poder absoluta. 3 meses atrás, Rin todavía necesitaba recurrir a técnicas malditas para poder enfrentarse a un espíritu de grado 1. Ahora podía suprimir a uno de grado especial solo con combate físico. Larue observaba la figura que se movía con agilidad en el centro, con la boca ligeramente abierta y los ojos llenos de incredulidad. Sin embargo, Geto, Suguru y Miguel se mostraban indiferentes, como si la escena fuera algo esperado. Miguel incluso susurró a Geto. El ángulo de ese puñetazo era un poco incorrecto. Si se hubiera desplazado un poco más a la izquierda, habría dado en la grieta de la armadura del espíritu. Geto Suguru asintió en señal de acuerdo. Su velocidad de reacción podría mejorar un poco más. Fue medio segundo lento al esquivar ese corte. Justo cuando todos estaban inmersos en el asombro, el combate dio un giro inesperado. Bajo una defensa continua, el espíritu por fin mostró una debilidad. Su movimiento al balancear la espada se ralentizó una fracción de segundo. Rin aprovechó al instante, impulsándose con ambos pies, y su cuerpo saltó como una flecha, llegando justo frente al espíritu. Las pupilas del espíritu se contrajeron bruscamente. Quiso levantar la espada para bloquear, pero ya era tarde. Rin giró violentamente la cintura en el aire, concentrando toda su fuerza en el puño derecho. La energía maldita negra y roja ya no era un simple recubrimiento. Se sincronizaba a la perfección con el movimiento de su puño, formando una fuerza explosiva definitiva. ¡Ah! Rin lanzó un grito, y su puño se estrelló con fuerza contra el rostro del espíritu. Al segundo siguiente, un rayo de luz negra surgió de su puño, acompañado de un agudo chisporroteo, iluminando al instante todo el campo de entrenamiento. Esa era la técnica que solo se activa cuando la energía maldita y el ataque físico se sincronizan a la perfección, con un margen de error de no más de 0,0001 segundos. El destello negro. Lo logró.
Miguel dio un puñetazo al aire emocionado, y Geto Suguru no pudo evitar sonreír, con los ojos llenos de satisfacción. Este combate había sido una prueba para ver si Rin podía ejecutar el destello negro en combate real, y ahora, por fin, lo había conseguido. El rayo de luz negra se disipó, y el enorme cuerpo del espíritu cayó pesadamente al suelo, levantando una gran nube de polvo, completamente sin fuerzas para resistir. Geto Suguru levantó la mano e hizo sellos con los dedos, retirándolo de vuelta al espacio de almacenamiento. Rin aterrizó lentamente, jadeando ligeramente, con el sudor corriendo por sus mejillas y su cuerpo marcado por varias heridas pequeñas infligidas por la katana. Se acercó al grupo. Justo cuando iba a hablar, Larue dio un paso adelante, miró sus heridas y preguntó con preocupación. «Rin, ¿estás bien? ¿Son graves las heridas?» Rin negó con la cabeza y sonrió, sacudiéndose el polvo del cuerpo. «Pequeño problema, no es nada». Dicho esto, levantó la mano y la presionó contra sus heridas. Una energía maldita azul pálida fluyó lentamente. Era la luz de la técnica de curación inversa. En solo unos segundos, las heridas de su cuerpo se curaron por completo, sin dejar ni una cicatriz. Ante esto, Larue, Manami y Neji se quedaron completamente estupefactos. No solo podía suprimir a un espíritu de grado especial con combate físico, sino que además podía curarse con la técnica de curación inversa. ¿En 3 meses había llegado a este nivel? Manami fue la primera en reaccionar. Dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Rin, con tono de admiración. Nada mal, Rin. En solo 3 meses, casi nos alcanzas. Neji también asintió. Es increíble. Yo todavía no he aprendido ese destello negro. Rin se rascó la cabeza y dijo con modestia. Es todo gracias a que el maestro Geto y el jefe Miguel me han enseñado bien. Solo he practicado mucho. Geto Suguru sonrió y los interrumpió. Bueno, no se queden ahí parados. Acaban de llegar, así que vayamos a la sala a descansar, y de paso hablamos de cómo fue esta misión. Al caer la noche, la cocina de la base del culto a la estrella plasma estaba excepcionalmente animada. Geto Suguru, con un delantal puesto, salteaba carne de cerdo estofada en la estufa. El chisporroteo del aceite se mezclaba con el aroma de la carne. Miguel estaba cerca, procesando pescado fresco, desescamándolo y destripándolo con destreza, y de vez en cuando bromeaba con Geto. Le pones demasiado azúcar a este estofado. Los demás tampoco estaban ociosos. Larue ayudaba a poner la mesa, Manami lavaba verduras en el fregadero, e incluso Nanako y Nimiko, que normalmente se escaqueaban, se acercaron. Aunque en apariencia estaban ayudando a pasar los condimentos, en realidad estaban robando cacahuetes recién fritos a escondidas cuando nadie miraba, masticándolos con deleite, con migajas aún pegadas en las comisuras de los labios. La cálida luz amarilla se derramaba en la cocina, y los sonidos de platos tintineando y risas se mezclaban, desprendiendo la calidez de una cena familiar típica, haciendo olvidar por un momento la pesada misión que había detrás del culto a la estrella plasma. Rin no se amontonó en la cocina. Estaba demasiado llena, no podía ayudar, y además no quería verse envuelto en las travesuras de Nanako y Nimiko. Mientras todos estaban ocupados preparando la cena, él se cambió a ropa ligera de entrenamiento y salió a hacer su ejercicio físico diario, inquebrantable. Ahora, la condición física de Rin superaba con creces a la de un hechicero común. Correr o hacer flexiones ya casi no le suponía ningún esfuerzo. Afortunadamente, hacía unos días había copiado con éxito la técnica de masa de aquel espíritu maldito con forma de pesa, y ahora podía ajustar su propio peso a voluntad. Añadía una carga considerable al caminar, otra al comer, e incluso aumentaba su peso durante los combates con Miguel, equivalente a llevar una armadura invisible en todo momento, forjando constantemente su fuerza física. En ese momento, trotaba por el sendero exterior de la base. Cada paso era pesado, dejando ligeras marcas en el suelo, pero sin afectar en absoluto su velocidad, y su respiración seguía siendo constante. Sin darse cuenta, pasaron más de 2 horas, y la comida en la cocina ya estaba lista. La larga mesa del comedor estaba repleta. El estofado de carne brillaba y tentaba, el pescado al vapor humeaba, las verduras salteadas estaban frescas y verdes, y había una gran olla de espesa sopa de costillas, cuyo aroma llenaba toda la sala. Todos se sentaron alrededor de la mesa, y Geto Suguru, al ver el asiento vacío, se dio cuenta de que Rin aún no había vuelto. Nanako, ve a llamar a Rin para cenar, dijo Geto con una sonrisa. Al oírlo, Nanako puso mala cara al instante, hinchó las mejillas y refunfuñó. ¿Por qué yo? Ese ni siquiera tiene entusiasmo por comer. Seguro que anda haciendo de las suyas fuera otra vez. ¡Qué fastidio! Ay, no digas eso. Manami sonrió y le revolvió el pelo a Nanako.
Rin se esfuerza mucho entrenando. Si se vuelve más fuerte, ¿no significa que la fuerza de nuestro culto a la estrella plasma también es mayor? Miguel y Larue asintieron en señal de acuerdo. Es cierto. Ninguno de nosotros puede compararse con su ritmo de progreso, así que es normal que entrene un poco más. Solo Neji frunció el ceño, con un tono de descontento. Volverse más fuerte está bien, pero tener poder de combate sin trabajar para la organización no es aceptable, ¿verdad? Hizo una pausa, y su mirada recorrió la mesa, con la voz más fría. También he oído que, por él, el señor Geto le ha dado varios espíritus malditos poderosos para que practique. Nosotros estamos fuera trabajando duro para recolectar espíritus, y al final, los recursos que él consume son más que los de todos nosotros juntos. En cuanto pronunció estas palabras, la atmósfera relajada se congeló al instante. Las palabras de Neji eran como una espina clavada entre todos, y nadie volvió a hablar. En ese momento, Geto Suguru salió de la cocina con el último plato, un tofu frío, y escuchó las palabras de Neji. Colocó el plato en la mesa, con tono calmado pero con una firmeza innegable. Basta, Neji, no digamos cosas que perjudiquen la unidad. El poder de Rin es crucial para nuestro plan, y asignarle recursos es mi decisión. Yo sé mejor que nadie que estas inversiones valen la pena. Neji levantó la vista hacia Geto Suguru, y al ver su expresión seria, se tragó las palabras que habían llegado a sus labios, pero su rostro seguía mostrando desagrado, y bajó la cabeza en silencio. Geto dio un paso adelante, le dio una palmada en el hombro a Neji y suavizó el tono. Es raro que todos nos reunamos, así que dejemos el trabajo a un lado. Comamos primero, que la comida se enfría. Los demás se apresuraron a suavizar el ambiente. Larue contó una experiencia divertida de su misión, Manami añadió algo, y la atmósfera volvió a animarse poco a poco. Miguel estaba a punto de levantarse para decir voy a buscar a Rin cuando se oyeron pasos en la puerta. Rin había regresado. Gotas de sudor perlaban su frente, la espalda de su ropa de entrenamiento estaba empapada y su cabello algo desordenado, señal inequívoca de que acababa de terminar un entrenamiento de alta intensidad. No notó el cambio de atmósfera, solo sonrió y saludó a todos, fue al baño a lavarse las manos y luego Miguel lo llevó a sentarse a su lado. Esta cena fue excepcionalmente armoniosa. Larue relató con viveza la experiencia de ser perseguido por aldeanos que lo confundieron con un monstruo mientras sometía a un espíritu maldito en el campo. Manami se quejó de un espíritu difícil que encontró en una misión, diciendo, la sangre de ese tipo era más negra que la tinta. Me salpicó la ropa y no pude quitarla. Miguel y Geto Suguru intervenían de vez en cuando, contando anécdotas divertidas del entrenamiento de Rin. Rin no habló mucho. Solo asentía con suavidad cuando Miguel y Geto mencionaban su nombre, y ocasionalmente respondía a la pregunta de Nanako, ¿te dolió entonces? Manteniendo una expresión tranquila en todo momento. El único en la mesa tan silencioso como él era Neji, que decía algunas palabras de vez en cuando, pero rara vez sonreía, y su mirada se posaba en Rin de tanto en tanto con un dejo de escrutinio. La cena duró varias horas, y a medida que avanzaba, todos se relajaban cada vez más. Miguel y Larue incluso abrieron unas botellas de vino, bebiendo copa tras copa. Nanako, Mimiko y Rin solo podían beber zumo por ser menores de edad, y Geto Suguru no los instó a beber. Incluso siendo un hechicero, le importaban esas reglas ordinarias. Al final, Miguel, Larue y Manami estaban todos algo achispados. Miguel incluso estaba apoyado en la mesa, murmurando otra copa. Geto Suguru también estaba ligeramente mareado, recostado en su silla, con los ojos un poco vidriosos. Solo Nanako, Mimiko, Rin y Neji permanecían sobrios. Yo ayudo a Miguel. Nanako se levantó primero, esforzándose por tirar del brazo de Miguel, mientras Mimiko ayudaba a Manami. Ambas tambaleaban un poco, y Neji se acercó en silencio, cargó con el casi dormido Larue y caminó hacia las habitaciones de invitados. Rin no fue a ayudar. Sabía que Nanako y Mimiko podían manejarlo, así que se quedó en la sala recogiendo los platos de la mesa. Apiló los platos con destreza, los llevó a la cocina para lavarlos y limpió la mesa con un trapo. Cuando terminó, la luna fuera de la ventana ya estaba en lo alto del cielo, y solo quedaban luces esporádicas en la base. Rin se frotó los hombros ligeramente doloridos y se giró para caminar hacia su habitación. Justo al llegar a la esquina del pasillo, vio a Neji apoyado contra la pared, con los brazos cruzados frente al pecho, mirándolo con frialdad, claramente esperándolo desde hacía tiempo. Rin no se sorprendió. Se detuvo y lo saludó con calma. Señor Neji, ¿no descansa aún? Dicho esto, giró ligeramente, preparándose para pasar de largo. Oye, chico, espera. Neji habló de repente, su voz rompiendo el silencio del pasillo.
Rin se detuvo, se giró, miró a Neji y no dijo nada, solo lo observó con serenidad. Neji dio un paso adelante, mirándolo fijamente a los ojos, con tono acusador. ¿Crees que no me entero de nada? Nanako me dijo que pareces tener bastantes objeciones a la filosofía de nuestro culto a la estrella plasma. Ante la pregunta, Rin mantuvo el silencio, pero sus ojos se volvieron más fríos, mirando a Neji sin expresión, sin defenderse ni admitir nada. Te advierto, la voz de Neji se volvió más grave. Este lugar no es para que vivas a costa de otros. No creas que porque el señor Geto te aprecia puedes malgastar sus recursos impunemente. Aquí no se aceptan inútiles que no hacen nada, ¿entendido? Dicho esto, Neji levantó deliberadamente el hombro, queriendo chocar con Rin para darle una lección. Pero en cuanto tocó el hombro de Rin, sintió como si hubiera golpeado una plancha de hierro. Rin no se movió ni un centímetro, mientras que él fue empujado 2 pasos hacia atrás por la fuerza de reacción, a punto de caerse. Neji, entre sorprendido y enfadado, levantó la vista para fulminar a Rin, pero se encontró con un par de ojos profundamente negros. Los patrones del Sharingan habían aparecido fugazmente, pero fueron tan breves que pensó que había sido una ilusión. Fue entonces cuando Neji recordó de repente. En el campo de entrenamiento, ese joven de apariencia tan apacible era un tipo duro que había derribado a un espíritu de grado especial con sus propias manos. La mirada de Rin no tenía temperatura, y Neji sintió un miedo interior. No se atrevió a moverse ni un instante, y solo pudo quedarse paralizado en el lugar, enfrentándose a Rin. Y al final del pasillo, el verdadero Rin observó a Neji atrapado en la ilusión, negó ligeramente con la cabeza, se dio la vuelta y caminó en silencio de vuelta a su habitación. Había escuchado la advertencia de Neji, había sentido esa hostilidad, e incluso las palabras que dijo antes de la cena, Rin las había oído todas. Pero no le interesaba discutir con Neji. Sabía desde hacía tiempo que ese día llegaría, y ya estaba preparado. A la mañana siguiente, el bullicio en la base del culto a la estrella plasma llegó más temprano de lo habitual. Las habilidades de autocuración de los hechiceros superan con creces a las de la gente común. Miguel, Larue y los demás, que la noche anterior estaban completamente borrachos, ahora estaban llenos de vitalidad. Miguel estaba sin camiseta en el patio, lanzando puñetazos, con el viento de sus golpes llevando una fuerza real. Larue estaba sentado a la mesa, devorando un panecillo al vapor mientras charlaba animadamente con Manami a su lado. Solo Neji lucía unas profundas ojeras bajo los ojos, con el rostro tan demacrado como si hubiera pasado toda la noche en vela. La noche anterior se había enfrentado a Rin durante un buen rato, y solo se fue frustrado a altas horas de la madrugada. En sus ojos, al final había ganado. Después de todo, el chico había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos al final, lo que sin duda significaba que estaba asustado. Se frotó las sienes doloridas, pensando para sí. La próxima vez que me lo encuentre, le haré saber de lo que soy capaz. ¿Por qué no vamos de compras al pueblo esta tarde? He oído que abrió una nueva pastelería y su tarta estrella es deliciosa, sugirió Nanako de repente mientras mordía un palito de masa frita. Miniko fue la primera en estar de acuerdo. Larue y Manami asintieron con una sonrisa, e incluso Miguel, que acababa de terminar su entrenamiento de boxeo, se acercó y se dio una palmada en el pecho, diciendo: «Invicto yo». En ese momento, Rin acababa de terminar su calentamiento matutino, había corrido varias vueltas alrededor de la base manteniendo una gran carga de peso todo el tiempo, y su respiración seguía siendo constante. Se secó el sudor de la frente, no se unió a la discusión del grupo y se dirigió directamente a la sala de recepción. Necesitaba ver a Geto Suguru. La sala de recepción era el lugar que Geto usaba para recibir a seguidores y socios, siempre con un aire de solemnidad. Cuando Rin llegó a la entrada, oyó voces del interior. Asomándose por la rendija de la puerta, vio a Geto Suguru sentado en el asiento principal, con varios hombres de negocios trajeados y con relojes de lujo sentados frente a él, con expresiones que denotaban algo de nerviosismo. Rin no entró a molestarlos. Se quedó quieto en la puerta, esperando. Unos 30 minutos después, esos hombres salieron de la sala de recepción con el rostro pálido, con pasos tan frenéticos como si huyeran, sin atreverse siquiera a saludar a Rin en la puerta. Solo entonces Rin empujó la puerta y entró. En cuanto pisó el interior, vio a Geto Suguru hablando con Manami. Ambos tenían sonrisas en el rostro. A juzgar por sus expresiones, claramente habían asegurado unas cuantas donaciones más. Al ver entrar a Rin, Manami sonrió y le hizo un gesto con la cabeza, y luego se retiró discretamente, dejando a los dos solos en la sala de recepción. ¿Por qué has venido a esta hora? Geto Suguru se recostó en su silla, con tono relajado.
Normalmente, a estas alturas deberías estar en el campo de entrenamiento forcejeando con el muñeco de hierro. Rin no anduvo con rodeos y fue al grano. Maestro, quiero salir a entrenar. ¿Tiene alguna misión adecuada que pueda asignarme? Al oír esto, la sonrisa de Geto se desvaneció ligeramente, y sus ojos mostraron un poco más de preocupación. ¿Por qué ese deseo repentino de salir? ¿Te ha dicho algo alguien? Si ese Neji te está dando problemas, dímelo directamente. Rin negó con la cabeza, con tono firme. No tiene nada que ver con nadie. Es mi propia decisión. Hace unos días sentí que mi cultivo había llegado a un estancamiento. Quedándome siempre en el campo de entrenamiento, mi progreso es cada vez más lento. Mejor probar el combate real, que me permitirá acumular experiencia y mejorar mi fuerza. Además, hizo una pausa y añadió. He recibido el cuidado de usted y de todos durante tanto tiempo que también debería aportar mi parte al culto a la estrella plasma. Al ver la seriedad en los ojos de Rin, Geto Suguru guardó silencio durante unos segundos antes de asentir finalmente. Entiendo tus pensamientos. Tu fuerza actual es suficiente para protegerte. Pero no tengas prisa. Espera un par de días. Te prepararé una misión adecuada, y te aseguro que te servirá para entrenar bien. Rin asintió en señal de acuerdo y se giró para salir de la sala de recepción. Después de que se fuera, Geto Suguru se recostó en su silla, golpeteando la mesa con los dedos, con el ceño ligeramente fruncido, como si meditara algo. Un momento después, suspiró suavemente. Manami entró en ese momento a entregar unos documentos. Al ver su expresión grave, preguntó. «Suguru, ¿qué pasa? ¿Es por Rin?» Geto levantó la vista hacia ella, con tono calmado. «Estoy bien. Por cierto, Manami, ayúdame a llamar a Neji». Durante los días siguientes, el ambiente en la base se fue volviendo más ajetreado. Las vacaciones habían terminado, y los ejecutivos se preparaban uno tras otro para partir, dirigiéndose a diversas partes de Japón para cumplir con las misiones de recolección de espíritus malditos. Laruo y Manami fueron los primeros en irse. Miguel también se despidió de Rin con una palmada en el hombro, sonriendo y diciendo. Cuando vuelvas, practicaremos de nuevo los golpes de codo. En la tarde del día en que Miguel se fue, Rin volvió a la sala de recepción. Geto Suguru ya estaba allí esperándolo, con una carpeta y 2 billetes de avión frente a él. Tu misión ya está asignada, dijo Geto, deslizando la carpeta hacia Rin. Teniendo en cuenta que es tu primera misión, irás acompañado para que os cuidéis mutuamente. Justo cuando terminó de hablar, la puerta de la sala de recepción se abrió y Neji entró. Rin se quedó atónito. No esperaba que su compañero fuera Neji. Pero Neji no mostró sorpresa alguna. Caminó hacia la mesa con expresión serena, dando a entender que ya conocía el acuerdo desde hacía tiempo. Rin, ¿te parece bien? Geto Suguru lo miró, con los ojos llenos de interrogación. Rin echó un vistazo a Neji. Al ver que el otro no objetaba, asintió. No hay problema. Al ver esto, una sonrisa apareció en el rostro de Geto Suguru, y les entregó los billetes a los dos. Muy bien, espero que se lleven bien. Los billetes son para esta tarde. El avión sale en un par de horas. El destino es Hokkaido. Los dos tomaron los billetes, no dijeron mucho más, se despidieron de Nanako y Mimiko, y tomaron un taxi al aeropuerto. El trayecto de la base al aeropuerto estuvo atascado casi 2 horas, pero el vuelo de Tokio a Hokkaido solo duró un poco más de 1 hora. La extensión territorial de Japón no es grande, lo que resulta cómodo. Los viajes de negocios no consumen demasiado tiempo. Durante todo el trayecto, Rin y Neji no intercambiaron ni una palabra. Neji se recostó en su asiento, cerrando los ojos para descansar, con una expresión de suficiencia en el rostro. En su opinión, Rin le tenía miedo y ni siquiera se atrevía a hablar. Rin se alegraba de la tranquilidad. Se apoyó contra la ventanilla y observó las nubes, pensando para sí. ¿Qué demonios le habrá dicho Geto Suguru a Neji para mantenerlo tan calmado? Esa tranquilidad se rompió finalmente por Rin. Después de que el avión aterrizara en Hokkaido y los dos salieran del aeropuerto, Rin vio un pequeño local en la calle que vendía cuenco de marisco de Hokkaido. Justo tenía hambre, así que se giró hacia Neji y dijo. Vamos a comer algo primero. La misión no es tan urgente. Neji abrió los ojos al instante, adoptó la postura del veterano y le soltó un sermón con el ceño fruncido. Hemos venido a cumplir una misión, no a hacer turismo. Debes tener en cuenta tu posición y dejar de pensar siempre en el placer. Aunque dijo eso, fue el primero en caminar hacia aquel pequeño local. Al ver su espalda, Rin negó con la cabeza con desamparo. Este tipo decía una cosa y hacía otra. Al entrar en el local, los dos pidieron un cuenco de marisco cada uno.
Apenas llevaban unos cuantos bocados, Neji comenzó a dar la chapa sin parar. Un momento decía. Al ejecutar una misión, hay que reconocer el terreno con antelación, y al siguiente. Cuando te encuentres con un espíritu maldito, primero debes juzgar su grado. Sus palabras estaban cargadas de un sentido de superioridad, como diciendo, yo tengo más experiencia que tú. Rin empezaba a impacientarse escuchándolo. Justo cuando iba a interrumpirlo, algo llamó su atención en la entrada del local. La verdad es que no esperaba encontrarte aquí, Aoi todo. Una mujer de pelo blanco con una coleta trenzada que caía sobre su frente habló, con un tono de presa, mirando al fornido hombre que tenía enfrente. Ese hombre fornido era Aoi todo. Se rascó la cabeza, con tono alegre y despreocupado. Yo tampoco. Hoy hay una sesión de autógrafos de Takada-chan aquí, así que vine un día antes. No esperaba encontrarte, Mei Mei. ¿Has venido a cumplir una misión? Así es. Mei Mei asintió, jugueteando con un mechón de pelo con la yema de los dedos. Justo estaba por aquí y el director me envió una misión. La recompensa es bastante generosa, así que la acepté. Ya que nos hemos encontrado, ¿por qué no comemos algo juntos? Dicho esto, los dos entraron codo con codo en el pequeño local. Mei Mei acababa de encontrar un asiento vacío y sentarse, dejando a un lado la gran caja de madera que llevaba al hombro, cuando su mirada se posó en la mesa contigua. Había 2 cuencos de marisco que apenas habían sido probados, pero las sillas estaban vacías. Claramente, los ocupantes se habían ido hacía un momento.